Bueno, vamos a empezar con este circuito. El filtro paso bajo. El filtro paso bajo se puede hacer con resistencia capacitor, así como lo tenemos, usando el capacitor como elemento de salida y al resistor como elemento de entrada, o sea, porque va conectada a la fuente. Pero se puede hacer también con inductor. Cuando se hace con inductor, se invierten los papeles. El inductor está como elemento de entrada y el resistor como elemento de salida, ¿sí? Un circuito RL, o sea, con inductancia, puede servir como filtro paso bajo. Entonces, como les acabo de decir, si fuera inductivo y queremos que sea paso bajo, el inductor viene aquí, el resistor estaría de salida, sería elemento de salida. Aquí a la salida nosotros podemos conectar una carga, esa carga puede ser un resistor, y podemos analizarlo sin carga, como ahorita lo vamos a hacer, y lo podemos analizar con carga y ver qué efecto provoca la carga sobre la respuesta del circuito. Entonces voy a analizar por fasores y voy a sacar las dos partes, la respuesta en frecuencia en magnitud, la respuesta en frecuencia en fase. Primer paso pues es transformar el circuito del dominio del tiempo, porque se fijan aquí está en función del tiempo, igual acá el voltaje de salida, este voltaje está en función del tiempo, entonces lo tengo que transformar al dominio de la frecuencia fasorial, ¿sí? Iba a decir de la frecuencia compleja, se acostumbra a decir así, pero les voy a crear conflicto con algunos conceptos, mejor fasores, ¿no? O sea, lo paso del dominio del tiempo al dominio fasor. Aplicamos, se puede decir que la transformada fasor al circuito. Las variables como el voltaje de entrada y salida que dependen del tiempo se escriben ahora en función de la frecuencia. Aquí sería BI de omega, B0 de omega. ¿Sí? No le puse el argumento, o sea, el paréntesis donde va la omega, para no estar haciendo énfasis continuamente, pero esto es BI de omega, este es B0 de omega, o sea, tanto esa como esta están así, ¿sí? Están en función de la frecuencia. ¿Cómo varía el voltaje en función de la frecuencia? El resistor no se afecta y el capacitor se representa ahora de esta forma. Acá el capacitor pues tiene las unidades de Farad, pero cuando se escribe de esta manera se está escribiendo en realidad su impedancia capacitiva. Esta S que aparece aquí se reemplaza por J omega, el operador complejo y la frecuencia angular, ahí se pone, ¿sí? Y ese circuito, esta impedancia capacitiva tiene las mismas unidades que la resistencia, o sea, todo está en ohms, mientras que por acá está en ohms y farad, el capacitor, ¿sí? Entonces, eso es el cambio que se hace. Primer paso, se hace la transformada fasor. Después simplemente, como es un circuito que lo podemos interpretar como si fueran puras resistencias, pues aquí vemos un divisor de voltaje y ya podemos sacar el voltaje de salida. Entonces vean, voy a sacar la expresión del voltaje de salida. Este BI es así, el BI de omega, ¿sí? Simplifico, SC la bajo. ¿Sí? Ya la bajé.
Esto es lo mismo que esto, ya no voy a escribir el argumento para no estar arrastrando este paréntesis, pero sé que es esto. Así me queda. Este RC lo puedo escribir como dividiendo a S, como el recíproco de este producto RC dividiendo a S. Así que lo puedo poner así. Ya que lo tengo así, S es una frecuencia. Es una frecuencia que en este caso son radianes sobre segundo, omega. ¿Sí? O sea, esta tiene, aunque tenga el operador complejo, tiene las unidades radianes segundo. Así que aquí debe ser adimensional. Como esta S es radianes sobre segundo, esta también debe ser, esta relación 1 sobre RC debe ser frecuencia y corresponde también a las mismas unidades. Así que puedo escribir esto como reemplacé a S por J omega aquí y me queda esto. Esto reemplaza a omega 0. Omega 0 es la frecuencia de corte del filtro. Omega 0. Podría dejarla así e ir arrastrándola para después demostrar este valor, pero lo quiero adelantar para que sea más breve o más sencilla su forma de escritura. Entonces esto que está aquí pasa a ser la frecuencia de corte. Esta función es compleja, tiene parte real, parte imaginaria. Entonces la debo poder escribir como es una función compleja, igual que un número complejo, debe tener magnitud y fase. Ustedes saben que un número complejo, por acá, se puede escribir, aquí está en forma rectangular, se puede escribir en forma fasorial, o sea, magnitud y fase. La fase es la tangente inversa de la imaginaria sobre la real, parte imaginaria sobre parte real. Esta es la fase y esta es la magnitud, ¿sí? Esto sería entonces la magnitud, aquí está, y la fase es esto, la fase de ese número, ¿sí? Exactamente así puedo representar esto. El voltaje de salida que nosotros estamos sacando aquí es un voltaje complejo, ¿sí? O sea, es un voltaje complejo, estamos en el dominio fasor. Entonces tiene parte real, parte imaginaria. Arriba tiene solo parte real, pero igual se puede escribir con esta notación, se puede escribir con esa notación. El voltaje de entrada también se transformó del dominio del tiempo al dominio fasor. El voltaje de entrada, por ejemplo, acá era así, Vp seno de omega t. Acá quedaría escrito como Vp cis de 0. ¿Sí? Cis de 0. Vp cis de 0 está en fase, o sea, este 0 grados es la fase que hay aquí, o sea, es omega t más 0 grados. ¿Sí lo ven? Es omega t más 0 grados. Este 0 es este 0,
BP es BP. Entonces esta es su forma fasorial. El voltaje de salida que yo espero obtener aquí va a tener también BP0, lo voy a poner así, cis de teta, va a tener un desfasamiento, resultado de las componentes que dependen de la frecuencia, que sería nada más esta. Se agrega este desfasamiento. Mientras la entrada es así, voltaje pico y fase 0, la salida es voltaje de salida BP0 y fase teta. Entonces, este voltaje pico es la magnitud del voltaje de salida y esta es la fase del voltaje de salida. Cuando regresemos esta función al dominio del tiempo, acá, entonces BP0 se va a ver B0 de t, se va a ver así, BP0 seno de omega t más teta. ¿Sí? Ven cómo estos dos datos están contenidos aquí, el voltaje pico de salida y la fase. Así va a regresar la respuesta al dominio del tiempo. ¿Sí? Esa es la respuesta, es el voltaje pico y la fase. Bueno, aquí este B0 pues es este BI es o sea BP cis de 0. Entonces no lo sustituyo, no hago sustitución de esto, solamente manejo la pura relación. Voy a escribir la respuesta en frecuencia en magnitud porque ya tengo la función lista. Pongo la magnitud pongo barritas a los lados de cada variable para indicar que solo es la magnitud del voltaje. La magnitud de arriba es un 1, la magnitud de abajo es esta expresión que está basada en esta ecuación. Entonces, de aquí puedo sacar la ganancia en voltaje, la relación de ganancia en voltaje, o el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Como el voltaje de entrada no lo pienso variar, se va a mantener constante, entonces no tiene caso que lo deje de este lado porque no va a estar cambiando. El voltaje de salida no depende tanto de porque no cambia su voltaje. ¿Se fijan? No cambia el voltaje, solo depende de la frecuencia de entrada, ¿sí? Que ya está reflejada aquí, ya está reflejada la frecuencia. Entonces hago la ganancia en voltaje, que es la magnitud de 0 BI, y es 1 omega entre omega 0 al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos la respuesta en frecuencia en magnitud. Esto es la respuesta en frecuencia en magnitud. Aquí está la frecuencia de corte, la relación salida-entrada está indicada por esto. Esto describe exactamente ese comportamiento, o sea, la relación salida-entrada, esta magnitud, este comportamiento en función de la frecuencia.
Este gráfico, que es la respuesta en frecuencia en magnitud, sale de esta expresión. Me la da ese circuito. El valor máximo, ¿cuándo ocurre? Cuando la frecuencia vale 0. Si nosotros ponemos frecuencia 0 aquí, que es cuando la entrada sería un voltaje directo, si yo pongo frecuencia 0, este término se va y solo me da 1 sobre 1, así que el valor máximo va a ser 1. Cuando esta relación valga 1, es que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. ¿Sí lo ven? Ahí es cuando tengo una relación unitaria. ¿Cuándo voy a tener la frecuencia del ancho de banda? Cuando tenga el valor máximo sobre raíz de 2. Cuando tenga el máximo sobre raíz de 2, que es cuando tengo la mitad de la potencia en un resistor que yo conecté acá. Si yo le pongo un resistor, ¿sí? Si pongo un resistor y tengo un voltaje directo, tengo en ese momento la máxima potencia aquí, que estoy en este punto, estoy en el máximo, lo que entra es igual a lo que sale. O sea, a frecuencia 0, si yo aplico a la entrada 1 volt, pues sale 1 volt. Si yo aplico 10 volts, salen 10 volts, pero a frecuencia 0. Quiere decir que tengo una constante a la entrada. Cuando el circuito ya empiece a oscilar, ya la frecuencia ya no es 0, es mayor a 0. En ese momento, entonces, esta relación va a empezar a crecer. Va a crecer y va a reducir a menos de 1. ¿Sí? Empieza a reducir a menos de 1 y empieza a describir este comportamiento a medida que la frecuencia crece. Vean cómo cuando la frecuencia llega al infinito, si se va hasta el infinito la frecuencia, sería 1 sobre infinito y me daría 0. O sea, el voltaje de salida sería 0, sin importar que el voltaje de entrada valga Vp. ¿Sí? No importa que el voltaje de entrada valga Vp, que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros la frecuencia de corte? Cuando nosotros estemos en el valor máximo sobre raíz de 2. ¿Sí? Es 1 sobre raíz de 2. Cuando saquemos este valor, estamos en la frecuencia de corte. Nada más que aquí corrijo porque estoy trabajando radianes sobre segundo. Esta sería omega 0 ahora, ¿sí? Así que vean, cuando yo tenga la frecuencia omega 0, el valor que tengo aquí abajo, definido por esto, que es 1 sobre RC, omega 0 es 1 sobre RC, frecuencia de corte, la voy a poner aquí otra vez, ¿sí? Ahí está. Cuando yo tenga este valor de frecuencia aquí, omega 0, en ese momento va a ser 1 sobre omega 0 sobre omega 0, me va a dar 1. 1 más 1, 2. 1 sobre raíz de 2 y estoy en este punto, en el punto límite de la banda de paso. Aquí está la banda de paso, la banda de supresión, ¿sí? Entonces eso me da el comportamiento de un filtro paso bajo. El análisis, ustedes se fijan, fue sencillo, no fue difícil, ¿sí? Este es un análisis sin conectar una carga o haciendo de cuenta que en vez de poner una resistencia a la entrada de cualquier valor, estamos conectando una carga infinita o algo que parezca una carga infinita. Ese mismo circuito, si nosotros le conectamos una carga, ¿cómo quedaría en su análisis? Le pongo filtro con carga.
aquí está ya mi circuito fasores. Ya, esto se supone que es una letra mayúscula, igual acá, ¿sí? Ya son letras mayúsculas. Acá tengo 1 sobre SC en paralelo con RL. Hago de cuenta que son dos resistencias. Estas dos hacen paralelo y forman una nueva impedancia. Las impedancias se indican con la letra Z. Entonces esta forma una nueva impedancia. Le voy a poner ZP, impedancia de elementos en paralelo. Y entonces voy a sacar esta impedancia, ¿cuánto vale? Esta impedancia está formando divisor de voltaje junto con el resistor, ¿sí? Esta impedancia ZP es 1 sobre SC en paralelo con RL, ¿sí? Voy a hacer esa ecuación, la desarrollo. Ahí tengo la máxima simplificación posible en esta impedancia. Esta impedancia entonces forma divisor con este y quiero B0, así que voy a exponer B0. Ahí tengo la ecuación de voltaje B0. Acuérdense que lo que analizamos casi siempre es la relación B0 a BI, porque el voltaje de entrada está invariable, tiene un voltaje pico que no voy a alterar, lo que cambia es la frecuencia, pero la frecuencia ya está implícita aquí, en S, en el valor de S está implícita la frecuencia. Entonces aquí tengo S es J omega, ahí ya está implícita la frecuencia. Por eso esta la paso dividiendo, saco la ganancia en voltaje. Así que pongo ganancia en voltaje, que es B0, la relación B0-BI, y le sustituyo, me queda nada más esto, y sustituyo esta ZP. La desarrollo. Pasé esto abajo, este denominador lo pasé abajo, canceló a este, me dejó a RL sola, y ese mismo denominador al bajar multiplicó a esta. Cuando multiplica este denominador a este, me queda R por una, R, y R por esto, aquí está, ¿sí? Entonces así me queda. Ahora si ustedes se fijan, RL y R las puedo juntar en un solo, dos resistores que se suman, ¿sí? Y divido arriba y abajo entre este paréntesis. Dividí arriba y abajo entre esta suma, me queda de esa manera, ¿sí? RL queda dividido entre la suma, este se divide y me queda 1, y este al dividir me queda así, la S la puse al final. Aquí se forma un paralelo, una resistencia que es el paralelo, pero no la voy a poner así, aunque se refleja como el paralelo. Bueno,
tengo dos maneras de hacer notación aquí en los libros. Esta de aquí es una relación menor a 1. Esa relación menor a 1 la identifico con una letra. ¿Sí? A esta yo le llamo K, es menor a 1. Como K es menor a 1, pues eso la dejo aquí. Ahora, regresamos un poco a bueno, lo voy a dejar así y lo voy a poner entonces, voy a seguir la simplificación mejor y vean cómo me queda. Me queda K entre 1 más RP CS. Aquí está la resistencia paralela. Esto es todo esto que está aquí. Esto es RP. ¿Sí? Ahí está la resistencia paralela. Esto que tengo aquí se asemeja mucho. Vamos a regresar acá a esto que tengo por acá. ¿Sí lo ven? Es todo esto que está aquí es S entre 1 sobre RC, o esto es 1 entre 1 más S R por C. ¿Sí? Eso que tengo ahí, esto se parece a esto. Lo tengo aquí. Nada más que allá tengo un 1 y aquí tengo K, que es menor a 1. Pero eso no importa. Este producto lo puedo escribir dividiendo. Entonces me quedaría otra vez K entre 1 más S sobre 1 sobre RP por C. Ya estoy en este paso. Estoy aquí. Estaba así, lo pasé dividiendo. Y ahora a esto le llamo frecuencia de corte. Esto es mi frecuencia de corte. ¿Sí? Y lo reemplazo con esta letra aquí. A eso mismo hago acá. Entonces, esto va a ser la nueva frecuencia de corte. Todo esto le voy a llamar omega C. C de corte. ¿Sí? Es la nueva frecuencia de corte. Esa nueva frecuencia de corte me permite escribir mi ganancia en voltaje que tengo aquí en la forma más simplificada posible. La voy a poner acá. Esta expresión me queda así. Ahí tienen la expresión. Ya reemplacé a S por J omega. ¿Sí? S es J omega, ya la puse acá. Y 1 sobre RP por C es omega C, ya la puse acá. Esta es una forma simplificada. Esta gráfica me sirve para sacar mi respuesta en frecuencia. Y describe un comportamiento similar al que vimos antes. ¿Sí? Ahí todavía se alcanza a apreciar. Describe un comportamiento semejante al que vimos antes, solamente que antes era sin carga, y como era sin carga empezaba en 1, la relación es lo que sale es igual a lo que entra y vale 1. ¿Sí? Ahora no, ahora empieza en K, el valor de K que es menor a 1, ahí es donde va a empezar. ¿Por qué? Porque le agregué un resistor, y como le agregué un resistor, este voltaje se repartió entre estos dos, se creó un efecto de divisor de voltaje, de manera que lo que sale ya no va a ser lo mismo que entra, sino que va a ser un poco más chico, definido por esta relación. Esta relación es la que me da una salida menor. Así que esta ecuación me va a dar esto. O sea, mi ganancia en voltaje, que es V0VI, me va a describir algo así, pero va a empezar en K. Algo parecido acá,
a lo que tenemos aquí, pero esto es sin carga. Acá es con carga y me describe esta forma. Y ahora la frecuencia de corte, ¿dónde va a estar? Va a estar en el punto donde tengamos K sobre raíz de 2, ¿sí? El valor máximo sobre raíz de 2. Ahí está la frecuencia de corte. Antes la frecuencia de corte era, la voy a dejar tantito para que alcancen a ver, era omega 0, ¿ven? Omega 0, subíndice 0. Ahora es omega C, la nueva frecuencia de corte. Pero esta frecuencia de corte, ¿cómo es? ¿Es más grande o más chica que esta? ¿Cómo es esta frecuencia de esta frecuencia? Vamos a analizarla, ¿no? Vamos a analizar esta ecuación como la tenemos acá. Si ustedes se fijan aquí, la voy a poner así, es omega C es 1 sobre RP por C. Así la tengo, ¿sí? RP es 1 sobre R por RL entre R más RL por C. Pero esto que está aquí es esto que está acá, es K, ¿verdad? Entonces esta frecuencia de corte es 1 entre K RC. K por RC. Si K la saco, me queda entonces 1 sobre K omega 0. Aquí estamos viendo que la frecuencia de corte se relaciona con la otra frecuencia de sin carga, se relaciona a través de esta ecuación. K es menor a 1, como K es menor a 1, entonces esta frecuencia es más grande que esta. Así que como K es menor a 1, entonces omega C es mayor a omega 0. Así que se recorre ahí, aquí lo vemos, ¿no? Entonces, a raíz de esta simplificación, vemos que K es menor a 1 y 1 entre algo menor a 1 es mayor a 1, así que estamos magnificando este valor. Por eso esta frecuencia es más grande que omega 0, porque la estamos multiplicando por algo más grande, ¿sí? Omega C es mayor a omega 0. Omega 0 estaba por acá, así, digámoslo así, este es omega 0, está atrás, y omega C es más adelante, ¿sí? Así que esto es lo que explicaría el comportamiento. Conectar una carga nos crea problemas, porque lo que sale es más chico, y queremos que el voltaje no se reduzca tanto, porque si este voltaje fuera pequeñito, imagínense ustedes que fueran 10 milivolts, 10 milivolts pues es muy poquito, es 0.01 volts, 10 milivolts, y si se va a reducir, digamos, a la mitad, entonces sacaríamos 5 milivolts a la frecuencia 0, 5 milivolts, y luego se va a reducir más a medida que aumenta la frecuencia. Eso nos va a ocasionar problemas, es una señal muy chiquita y el ruido puede llegar a opacar esa señal. Por eso es mejor que
que no lleve carga conectada a nuestro circuito, ¿no? O sea, pero si no lleva carga, entonces ¿cómo lo vamos a usar? Se supone que lo tenemos que conectar a algo, ¿sí? Y entonces, como lo tenemos que conectar a algo, pues ¿cuál es el remedio? ¿Qué podemos hacer? Ay, Dios. Cuando tenemos un circuito así, lo queremos usar y sabemos que si le ponemos la carga se va a afectar por el efecto de divisor de voltaje, lo mejor es conectarle algo que parezca una carga infinita. ¿Y qué tiene una carga infinita como entrada? Pues el amplificador operacional. O sea, podemos nosotros poner un amplificador así, menos, más, de esta manera, conectado como un seguidor. La entrada de este amplificador tiene impedancia o resistencia de entrada infinita o muy grande, en realidad no es infinita, pero son como poner 2 megas ahí, 2 megohms de resistencia como carga. Así que podemos hacer esta conexión, podemos tumbar esta, tirar acá y conectar aquí. Y nuestro voltaje de salida que está aquí es el mismo que vamos a ver acá. De esa manera le da la impresión al circuito de que estamos conectando nada, de que no estamos conectándole nada, y podemos ya conectar aquí la resistencia RL, la misma resistencia que pusimos en el circuito que acabamos de analizar con carga, ¿sí? Pero esta ya no le va a ocasionar problema al circuito. Este circuito, así como está, se rige como si no tuviera carga con este análisis. Esta tiene ganancia unitaria, o sea, aquí hay una ganancia en voltaje que vale 1. Esta tiene su ganancia en voltaje que ya conocemos, o sea, su ganancia en voltaje que era 1 entre la raíz de 1 más omega sobre omega 0 al cuadrado. Entonces, todo junto me va a dar esto por esto y me mantiene la misma ganancia, ¿sí? O otra, si esta señal que sale es muy pequeña y la queremos reforzada, queremos aumentarla, es muy chica, pues entonces en vez de poner un seguidor ponemos un amplificador con ganancia, ¿sí? Así que lo que podemos hacer es quitar esto y conectarlo este circuito, si se fijan, es un amplificador no inversor, es un amplificador, aquí estoy mal, este está al revés, es más, menos, ¿sí? Es un amplificador no inversor, porque la señal está entrando por la terminal positiva, por eso es no inversor, ¿sí? Así que ahora su ganancia va a ser 1 más RF sobre R. Esta va a ser la ganancia, es una ganancia mayor a 1. Esta relación se multiplicaría por esta y todo junto me va a dar
así, todo junto, una ganancia en voltaje que va a ser 1 más RF sobre R entre la raíz de 1 más omega sobre omega 0 al cuadrado, ¿sí? Así que esa sería la ganancia en voltaje de todo ese circuito con un amplificador no inversor. En la práctica del laboratorio la vamos a hacer exactamente así. Vamos a agregarle un amplificador que nos restaure la señal, que le dé, la refuerce, que la magnifique, y entonces ya le ponemos la carga. La carga no le afecta a esta fórmula no se ve afectada por esta. Podemos poner el resistor que quieramos y no interviene en esta fórmula, no tiene nada que ver la carga ahí. Esa es la ventaja que nos da el amplificador operacional. Ese es el filtro paso bajo pasivo. Este es un pasivo con un amplificador, ¿sí? Ahora vamos a dejar ese y vamos a ver, voy a quitar esto. Y vamos a ver ahora el filtro paso bajo activo. Lo voy a escribir ya transformado en fasores. Este es un filtro activo paso bajo. Se le llama de primer orden, igual que el anterior que vimos, porque solamente, igual que el pasivo, porque solo tiene un capacitor, ¿sí? Por eso se le llama de primer orden. ¿Y por qué se le puso de primer orden? Porque la ecuación matemática que describe a este tipo de circuitos es una ecuación diferencial de primer orden. No la voy a ver aquí, no es tardado, pero me lleva tiempo. Es una ecuación diferencial de primer orden la que describe estos circuitos. Por eso se le llama filtro paso bajo de primer orden, porque lleva un solo capacitor. Todos los circuitos que tienen un solo capacitor necesariamente llevan en su ecuación matemática que los describe, su modelo matemático, una derivada, una sola derivada, y así que son de primer orden, ¿sí? Este circuito, su análisis es muy sencillo porque ya tenemos aquí la impedancia de este paralelo. Forma un paralelo, acuérdense, es ZP. Ese paralelo es RF paralelo con 1 sobre SC, ¿sí? Entonces, esta es la impedancia. Y esto es otra impedancia que es solamente resistiva. El voltaje de salida nosotros ya lo conocemos, o sea, sabemos que el voltaje de salida es menos ZP sobre R por el voltaje de entrada. O sea, la fórmula de salida del inversor, este es un inversor porque la señal entra por la terminal negativa, entonces ya conocemos la fórmula de un inversor. Esta es su ganancia, la impedancia de retroalimentación entre la impedancia de entrada, o es como si fuera resistencia de retro entre resistencia de entrada. Así que solamente hay que sustituir este paralelo aquí. Este paralelo, acuérdense, ya lo habíamos hecho por allá antes, era
R sobre SC entre RF más 1 sobre SC, o RF entre 1 más SRFC. Así que eso ya lo tenemos. Esto lo vaciamos acá y entonces sacamos B0 igual a menos RF sobre R entre 1 más SRFC. Esta R pasa dividiendo esta RF sobre R, la misma ganancia de un circuito solo resistivo, la ganancia del inversor solo resistivo menos RF entre R. Abajo está la dependencia en frecuencia. Otra vez escribo esta como menos RF sobre R entre 1 más S sobre 1 entre RFC, y reemplazo S por J omega, así que me queda menos RF sobre R entre 1 más J omega sobre omega 0. Omega 0 ahora va a ser 1 sobre RFC radianes segundo. Esta es la nueva frecuencia de corte de este filtro. Si se fijan cuál es la forma que tiene esta función, aquí puedo sacar, me faltó escribir el BI, ¿se fijan? Aquí, bueno, lo voy a poner acá, lo voy a poner así, es BI y BI, pero pongo aquí ya la ganancia, la relación B0 a BI, no es cierto, todavía me falta escribir la pura magnitud, ¿no? Bueno, está bien. La ganancia, que es la relación de magnitud, B0 a BI, la ganancia. Me va a quedar entonces esta magnitud, este signo negativo no aparece aquí, solo es RF sobre R entre la magnitud abajo, que es 1 más omega entre omega 0 al cuadrado, así. Eso es mi ganancia en voltaje. La relación de magnitud de B0 a BI es la magnitud arriba, que es este número, la magnitud abajo de este número, y como es magnitud se elimina, se quita, y eso me da la respuesta en frecuencia en magnitud. Se fijan, tiene una forma similar a lo que hemos estado encontrando siempre que escribimos las ecuaciones de un circuito. Esta ecuación me describe entonces este comportamiento. El de un filtro paso bajo, donde el valor máximo pues va a ser ahora RF sobre R cuando tenga frecuencia 0. Ustedes ponen aquí frecuencia 0, se va y solo me queda RF entre R sobre 1. Entonces aquí tengo 0 y esto me vale RF sobre R. Eso vale el valor máximo. Cuando yo tenga la frecuencia omega 0, cuando omega valga omega 0, que es la frecuencia de resonancia, tenga este valor aquí, en ese momento aquí esto vale 1,
1 más 1, 2, y entonces me da el valor máximo sobre raíz de 2. O sea, voy a tener acá RF sobre R entre raíz de 2. Ahí lo tienen, ¿no? O sea, RF sobre R me da RF sobre R entre raíz de 2. Es lo que tengo ahí y corresponde a esta frecuencia omega 0. Este es omega. Eso sería la respuesta en frecuencia en magnitud de mi circuito. Ya me permite ver que ya me da la facilidad de elegir una ganancia para el circuito. O sea, puedo decidir cuánto quiero que me amplifique la señal que se va a filtrar. Aparte de que la filtra, la amplifica. RF, o sea, si RF es mayor a R, entonces amplifica. ¿Sí? Y la frecuencia del filtro la elijo a través de esta ecuación. Quiere decir que primero tengo que elegir estos valores, y ya que los haya elegido, entonces elijo la ganancia que quiero tener. Este valor que está aquí arriba sería la ganancia en voltaje a frecuencia 0, o sea, AB de 0 es RF sobre R. ¿Sí? Es la ganancia a frecuencia 0 la que va ahí, que es la máxima que tendríamos. Entonces, primero elijo estos valores. Normalmente se propone la capacitancia y se despeja la resistencia, pero yo establezco qué frecuencia quiero tener, ¿sí? Así que yo establezco mi frecuencia, propongo mi capacitor, que son pocos los que venden en el mercado, no venden demasiados. Como hay resistores sí hay muchos. Propongo mi capacitor y despejo la resistencia RF. Ya que saqué la resistencia RF, ahora digo qué ganancia quiero tener. Si quiero tener una ganancia de 10, pues pongo aquí un 10. Esto vale 10, y como ya sé RF, porque ya la saqué de acá, ya nada más despejo el valor de R, y con eso diseño mi circuito. El diseño es muy sencillo, ¿sí? Eso sería entonces cómo se afecta la amplitud. No he hablado ni en el circuito pasivo ni en este de la fase del circuito. Les voy a mostrar aquí cómo es la fase del circuito. Igual se hace con el análisis del circuito pasivo, pero como no es tan relevante, es un defecto que se agrega, un desfasamiento. Solamente que usemos este circuito y el anterior, el circuito pasivo, para provocar un desfasamiento específico que nosotros queremos tener, porque a lo mejor no nos interesa tanto filtrar la señal, sino provocar un desfasamiento en una senoidal. Si lo que queremos es desfasar una señal, pues entonces necesitamos saber elegir las componentes para que se produzca el desfasamiento que queremos. Entonces ya no elegiríamos componentes para una ganancia, sino componentes para elegir un desfasamiento. ¿Sí? Así que el desfasamiento que me da, por ejemplo, esta fórmula,
que es la respuesta en frecuencia en fase. ¿Cómo sería? Vamos a verlo. Miren, aquí tenemos la relación final que sacamos de voltaje de salida. Esto es el voltaje de salida, ¿sí? Voy a sacar la fase del voltaje. Mi voltaje de salida, aquí está mi circuito, la parte de salida del circuito. Acuérdense que es el voltaje BP0 y la fase. ¿Sí? BP0 es lo que saqué en magnitud, ¿sí? Eso sería BP0. Esto multiplicado por BI sería BP0, ¿sí? Esto multiplicado por el voltaje pico de entrada sería BP0. El voltaje de entrada pues es BP, o sea, BI en su valor pico me daría BP0, ¿sí? Este pedacito es voltaje pico de salida, es este valor. Pero como BI pasó dividiendo, para sacar la ganancia, pasó dividiendo, entonces por eso no lo pongo, y eso solo es la relación de ganancia, de entrada-salida. Ahora, aquí sí tengo completa la señal. Voy a hablar de la fase teta. La fase de salida teta es lo siguiente. Arriba tengo, se puede decir que un número real con un signo menos. Un número real con un signo menos corresponde a una fase de 180 grados. 180 grados. ¿Sí? Es un número complejo con una parte real negativa, ¿no? O sea, estamos hablando de un número complejo que solo tiene parte real y no tiene parte imaginaria. Como solo tiene parte real, ese número complejo, en el plano complejo, estos son los números reales, los números imaginarios. Entonces, como solo tiene parte real, este menos con este corresponde a un punto por acá, sobre este semieje de los reales. Es parte real, pero negativa, es negativa, menos R. Entonces aquí estaría el menos RF sobre R. Y eso se refiere en forma vectorial a un vector así, es un vector en sentido contrario a este semieje, que corresponde a un ángulo de más 180 o menos 180, como quiera, o sea, cualquiera de los dos. Así que yo puedo poner aquí más o menos, es igual, pero me conviene obtener ángulos más chicos de 180, no más grandes de 180. Por eso estoy poniendo un signo positivo. Ahora, ya le puse la fase de la parte de arriba. La fase de la parte de abajo se resta a la de arriba. La fase de este número complejo, se le resta a la de arriba. Entonces le tengo que restar la fase, que es la tangente inversa de omega sobre omega 0, ¿sí? Este número tiene una fase que es tangente inversa de omega entre omega 0 sobre 1, o sea, esto sobre esto. Esto sobre esto es lo que está aquí, y eso pues está acá, ¿sí? Entonces
Esta es la fase de salida. El desfasamiento que se produce pues depende de la frecuencia que estemos aplicando. Depende de la frecuencia que apliquemos, va a ser el desfasamiento. Y de las componentes del circuito. Las componentes del circuito, más que nada, son RF y C. Acuérdense, aquí está. No se alcanza a ver. Es de RF y de C, ¿no? Que es omega 0. Omega 0, RF y C, esas dos componentes son las que están interviniendo aquí. Entonces, nosotros tenemos el desfasamiento regido por esta ecuación. Cuando la frecuencia sea 0, el desfasamiento es 180. Entonces, ¿cómo se vería? Si es el desfasamiento, sería así. Le voy a poner un tantito abajo, así, 180 grados. Cuando tenga omega 0 aquí, 0 aquí, me da 180, es ese punto, ¿sí? Cuando esta frecuencia valga omega 0, esto valga esto es igual a esto, o sea, cuando esté aquí más o menos en omega 0, aquí está 90, andamos a la mitad del recorrido de 90 a 180, o sea, estamos en que son 90, 40, 135 grados, así, ¿sí? Estamos por acá. Y cuando la frecuencia sea infinita, estemos por acá en el infinito, entonces en el infinito esto va a valer 90. O sea, aquí le voy a poner así el análisis, ¿no? Si omega es igual a 0, 0 radianes segundo, teta es 180. Si omega es omega 0, teta va a ser 135. Porque esto va a valer menos 45 grados, ¿sí? Menos 45 grados a la frecuencia omega 0. Así que 180 menos 45, pues me da 135. Y si la frecuencia tiende a infinito, entonces eso implica que la fase va a valer 90 grados, porque ahora esto va a valer menos 90. Este menos está aquí, este menos es este. Menos 90, 180 menos 90 me da 90. Y esto va a ser algo así. Así que este circuito solo me desfasa desde 180 a 90 grados. No me hace desfasamientos por debajo de 90 ni desfasamientos negativos. Solo me da desfasamientos positivos. Puedo sacarle 180 pero a bajas frecuencias, o cerca de 180 a bajas frecuencias, pero a medida que la frecuencia aumente, el desfasamiento se va a volver de casi 90 grados. Cuando ya estén frecuencias muy altas, son casi 90 grados. Vean, así que ya si nosotros queremos un desfasamiento específico, pues nosotros tenemos que elegir el valor de las componentes que debemos de tener, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, si ya digo, si teta quiero que valga, vamos a pensar 150 grados, así. Si quiero que valga 150, entonces aquí sería 180 menos tangente inversa de omega. La frecuencia que tenga en ese momento la señal, no me importa. Esa frecuencia la debo de conservar, no va a cambiar.
entre la frecuencia omega 0. Así. Entonces aquí hago mi despeje y me queda tangente inversa de la frecuencia omega x entre omega 0 igual a 30 grados y omega x entre omega 0 igual a tangente de 30 grados y omega 0 va a ser omega x entre tangente de 30 grados. Esta sería frecuencia de voltaje BI. BI ya tiene su frecuencia y nosotros sacamos omega 0. Entonces esto va a ser 1 sobre RF por C. ¿Sí? Y ya de aquí pues proponemos C y despejamos RF. Y con eso provocamos un desfasamiento en la señal de entrada que queremos desfasar. Pero aquí ya no nos importa tanto filtrar la señal, sino provocar un desfasamiento en la señal. Eso es el análisis de fase. Y un análisis similar se puede hacer para el filtro paso bajo pasivo, que no tiene amplificador operacional. ¿Sí? Bueno, entonces ahí dejamos el paso bajo y ahora vamos esperen tantito, nada más voy a limpiar que ya se está manchando demasiado el pizarrón. Bueno, ahí está ya más o menos. El filtro paso alto. Vamos a empezar con el filtro pasivo. Aquí tenemos el filtro pasivo, paso alto. Este filtro, lo único que se requirió para formarlo es intercambiar los elementos del paso bajo. Ahora, en vez de que el capacitor esté a la salida, está como elemento de entrada, y en vez de que el resistor sea elemento de entrada, está como elemento de salida el resistor. Así que intercambiando los elementos se forma el complemento, que sería el otro filtro, ¿no?
Igual aquí no tiene caso que hagamos análisis de él con carga, porque seguramente se va a afectar los resultados. Ya sabemos el remedio, que es poner un amplificador operacional como seguidor o un amplificador como no inversor, para que me amplifique la señal y al mismo tiempo refleje una resistencia de entrada infinita, que no le ocasione carga a este circuito, ¿sí? Para eso me sirve el amplificador operacional. Pero acuérdense, esto se tiene que conectar a la entrada positiva. Si se conecta a la entrada negativa, se va a tener que conectar con una resistencia, y eso ya va a implicar una carga y se va a alterar este resultado. Por eso se usa el no inversor, porque en el inversor, si se conecta con un amplificador inversor, hay una resistencia en el inversor, una resistencia de entrada que va a ocasionarle problemas a este circuito. Tiene que ser un amplificador no inversor, con ganancia o con ganancia unitaria. Vamos a ver el análisis fasorial para sacar otra vez su respuesta en frecuencia en magnitud. Entonces, saco primero la ecuación de divisor de voltaje. Ahí está la ecuación de divisor de voltaje. Esta SC la paso hacia arriba, haciendo primero común denominador. Hago común denominador aquí y SC pasa hacia arriba. ¿Sí? Ahí está ya. SC pasó hacia arriba, multiplica y me queda así. Abajo, como hago común denominador y esta sube, este 1 aquí está, y esta se multiplica por esto, aquí está. Entonces ahí tenemos la relación. Otra vez, S es J omega, ¿sí? Es la frecuencia angular, y puedo escribir arriba y abajo dividiendo sobre RC, o sea, B0 es S sobre 1 en RC entre 1 más S sobre 1 en RC por BI. Reemplazo S por J omega aquí y acá, y al mismo tiempo esto que está aquí lo reemplazo como la frecuencia de corte, entonces me queda así. Entonces usé esta y ahí ya está. Y 1 en RC es omega 0. Y aquí puedo sacar la ganancia en voltaje. La relación B0 a BI la puedo poner así. B0 a BI es esto que está aquí, que es J omega sobre omega 0. Y abajo es 1 más J omega sobre omega 0. De aquí puedo sacar la respuesta en frecuencia en magnitud y en fase. O sea, de aquí saco la magnitud,
Vean, ahí están las dos expresiones. Aquí sí saqué la respuesta en fase, la respuesta en frecuencia en fase, para que observen que es muy sencillo sacarla. Así que saco la magnitud de arriba, es esto. La magnitud del número imaginario, pues es solo el número. Luego abajo es una relación compleja, escribo así: la suma de la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Y la fase sería la fase de arriba menos la fase de abajo. La fase de arriba, como es imaginario, tiene 90 grados, y la fase de abajo, como está completa, parte real, parte imaginaria, sería la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la real. Así que aquí está la fase y la magnitud, ¿sí? Ya depende de lo que a mí me interese. Si me interesa trabajar con la fase, trabajo con esta ecuación y me olvido de aquella. Pero si me interesa la magnitud, trabajo con la magnitud. Si tengo curiosidad de saber cómo va a salir desfasada la señal, pero esto es lo que me interesa principalmente, la magnitud, me concentro en esta y ya nada más investigo de qué valor va a ser el desfasamiento para una frecuencia en particular de entrada. Así que esta expresión, que es la respuesta en frecuencia en magnitud, esta me describe el comportamiento del filtro paso alto. O sea, me va a dar este comportamiento. ¿Sí? Ahora dense cuenta cómo los ejes estoy tomando puros ejes con frecuencia angular, ya no son frecuencia hertziana, ya no son hertz, es radianes sobre segundo, pero no importa. ¿Cuál es el valor máximo que me da esta? Pues nosotros aquí vemos que el máximo ocurre a las frecuencias más altas. Cuando la frecuencia tienda a ser infinita, que es el más alto posible, vean ahí, o sea, cuando la frecuencia tienda a ser infinita, es cuando tengo el máximo valor. Pues lo único que hago es entonces me voy a esta ecuación que tengo acá y sustituyo valores de frecuencia altos. Entre más alto sea este valor, va a ser despreciable, 1 se vuelve despreciable, lo puedo quitar, y entonces omega entre omega 0 al cuadrado se cancela con la raíz. Al cancelarse con la raíz, el cuadrado con la raíz, estaría dividiendo omega entre omega 0 sobre omega entre omega 0, y entonces me da la unidad. Así que aquí sería este punto, sería la unidad. Es el máximo valor a las frecuencias infinitas. Llegaría, en el infinito llegaría a 1, ¿sí? O sea, por acá está el infinito. Pero ¿en dónde está la frecuencia de corte? Pues cuando tenga el máximo sobre raíz de 2, o sea, por acá, cuando esté a esta frecuencia, en ese momento voy a tener aquí 1 sobre raíz de 2, y ahí está mi frecuencia de corte en ese momento. Ustedes lo sustituyen en esta fórmula, pónganle aquí omega 0 y se vuelve un 1, ponen acá omega 0 y se vuelve un 1, así que 1 más 1 me da 2, y como es una raíz me queda 1 sobre raíz de 2, es este numerito que aparece acá. Así que ese sería el comportamiento del filtro paso alto. Desde aquí inicia. Acuérdense que este filtro se va a caer, se va a empezar a caer cuando las componentes empiecen a fallar el capacitor como capacitor, o sea, porque la frecuencia es demasiado alta y ya no puede responder como un capacitor, o cuando la resistencia, acuérdense que los resistores también tienen efectos capacitivos e inductivos. Esos efectos capacitivos e inductivos del resistor se pueden hacer, alguno de ellos
se puede hacer notar a frecuencias demasiado altas, así que cuando la frecuencia sea demasiado alta, por la calidad de las componentes va a empezar a declinar y va a bajar, ¿sí? Pero pues ya ahí no podemos hacer nada porque ya depende de la calidad de las componentes. Mientras eso no pase, nosotros pues vamos a suponer que el circuito funciona ideal, o sea que se sigue hacia acá, así lo pensamos, pero la realidad es que se va a ir hacia abajo cuando la frecuencia se haga demasiado alta, pero tiene su comportamiento de filtro paso alto, ¿sí? Y ya el desfasamiento, vean, ustedes pueden hacer una interpretación de este desfasamiento. Por ejemplo, a frecuencia cero, ¿cuál es el desfasamiento? A frecuencia cero esto se va y me queda solo 90 grados, pero cuando la frecuencia tienda a infinito, esto se va a volver tangente inversa de infinito. Tangente inversa de infinito me da 90, así que serían menos 90 grados, ¿sí? En esta fase. O sea, aquí esta fase sería si omega es igual a 0 radianes segundo, entonces la fase va a ser 90 grados. Y si omega se va a infinito, entonces la fase, le voy a poner implica que la fase tiende a 0 grados, ¿sí? Así que esto ya les da una idea de lo que podemos esperar. O sea, tendríamos aquí omega, acá la fase 90 grados y va a tender a 0, así que la fase va a tender así hacia 0 grados cuando la frecuencia tienda a infinito, ¿sí? 0 grados acá 0 radianes. El comportamiento en fase y el comportamiento en magnitud. Ya podemos predecir a la frecuencia omega 0, por cierto, estamos en 45 grados, ¿sí? Aquí omega 0, aquí lo vemos. Cuando esto sea omega 0, es tangente inversa de 1, me da 45 grados, 90 menos 45, pues me da 45, ¿sí? A la frecuencia de resonancia. Así que ahí tenemos el filtro y ya sabemos que le podemos conectar a la salida un amplificador operacional como seguidor o como amplificador no inversor para conectarle una carga, la carga que nosotros quieramos. Vamos a ver el otro filtro, el filtro activo. Ese lo voy a ver acá. Filtro activo paso alto. Bueno, ahí ya está en fasores, lo puse así, 1 sobre SC. Los voltajes en fasores, este es BI de omega, B0 de omega, déjenme ponerlo en mayúscula porque es ya fasores. Entonces aquí es mayúscula también cuando estamos en fasores, ¿sí? Este circuito, si se fijan, es un amplificador inversor, solamente que ahora tenemos una impedancia de elementos en serie. Entonces estos dos forman una impedancia en serie, ZS. Así que tengo la impedancia de entrada, la impedancia de salida. Y otra vez la ecuación que describe este circuito es la impedancia de salida menos la impedancia de salida entre la impedancia de entrada ZS por el voltaje BI. O sea, la misma ecuación de un inversor, amplificador inversor, ¿sí?
Así que lo único que tenemos que hacer es hacer este paralelo. Digo, este serie. Este serie ZS es R más 1 sobre SC. Hago como un denominador. Esperen tantito. Lo voy a reescribir. ¿Sí? ZS es R más 1 sobre SC. O sea, 1 más SR. Bueno, es que la mayoría de las veces conviene escribirlo así. ¿Sí? O sea, SC multiplica esta y me da acá. El 1 es este, abajo me queda SC. Así. Entonces ya tengo mi notación lista. ¿Sí? Agarro esto y lo vacío en este punto. Me queda entonces B0, bueno, aquí mismo, igual a menos bueno, a ver, es RF entre 1 más S, no, me volví a equivocar aquí, es RCS sobre SC por BI. ¿Sí? Fíjense que cada vez que obtenemos la relación voltaje salida, voltaje de entrada, que es lo que se llama la función de transferencia del circuito, esa es la relación voltaje salida, voltaje de entrada, es la función de transferencia. Cada vez que la obtenemos se debe parecer la de este filtro a la del pasivo. No importa que aquel sea pasivo, este sea activo, deben tener un formato la función de transferencia. Vean, antes de que terminemos esta, vean el formato que tenemos acá. O sea, como la relación B0 a BI me dio esta forma. Así me queda la expresión B0 a BI. O sea, arriba me queda parte imaginaria omega entre omega 0 y abajo me queda 1 más J omega entre omega 0. Algo así tenemos que sacar acá, ¿sí? O sea, algo como eso. Así que esta forma tiene que salir semejante de este lado. Vamos a verla. Entonces, me regreso acá, muevo, a ver, déjame ver tantito. Ahí. Esta SC sube y me queda entonces menos RFCS sobre 1 más RCSBI. La relación B0 BI va a ser, hagan de cuenta que esta RF la voy a sacar y al mismo tiempo que la saco, ya la saqué, al mismo tiempo que la saco, la divido entre R, porque yo sé que en un amplificador inversor como este, la ganancia de puras resistencias tiene esta forma, de puras resistencias, o sea, solamente así, esta, así sin esto, esta y esta me dan una ganancia así, en ese amplificador, ¿verdad? Entonces, por esa razón, saco RF y la divido entre R, pero cuando divido entre R, también tengo que poner una R aquí, tengo que agregar una R, entonces me quedaría así, por RCS entre 1 más RCS. Ahí está mi relación. Ahora, RC y RC la puedo escribir dividiendo, así que me quedaría menos RF entre R por S sobre 1 en RC entre 1 más S sobre 1 sobre RC. ¿Se fijan? O sea, estoy preparándola exactamente como lo hicimos por acá. O sea, vean, esto que está aquí,
dividí esta expresión que quedó acá, la dividí entre, la puse dividiendo el producto aquí y acá, ¿sí? Eso mismo estoy haciendo ahorita en este momento, o sea, acabo de hacerlo, la escribí así y voy a reemplazar ahora esto por omega 0, 1 en RC. Entonces ahora también acá hago lo mismo, o sea, es el mismo tratamiento, se lo aplico aquí, ¿sí? O sea, esto y esto lo reemplazo. Entonces, ¿cómo me queda? Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Aquí continúo esta parte. Me queda entonces B0 entre BI es menos RF sobre RS por J omega entre omega 0 sobre 1 más J omega entre omega 0. Ya reemplacé a S por J omega, aquí está, S por J omega, y 1 en RC es omega 0. Así que otra vez omega 0 es 1 sobre RC, es la frecuencia de corte. ¿Sí? Esta es mi frecuencia de corte, la que tengo ahí, ¿sí? Frecuencia de corte. Esta forma es similar, véanla acá, es similar a esta o esta que está aquí, solo que esta no tiene ganancia, su ganancia es 1, hay un 1 aquí, por eso me salió 1, este 1 es este 1 que acompaña a la relación, y acá, no, acá la ganancia es menos RF sobre R. Entonces, ahora sí, ya puedo hablar de la magnitud y la fase. Voy a borrar esto y ya puedo de aquí sacar primero la magnitud. Sería AB o la magnitud de B0 BI, ¿sí? Esto me da la magnitud de esto, que es RF sobre R o AB de 0 a frecuencia 0. No es cierto, este no es 0, este es AB de infinito, ¿sí? Nada más que el infinito quedó muy feo. Ahí está, ¿sí? O sea, cuando esta se va a infinito, cuando omega tiende a infinito y esta también, este se hace despreciable y esto entre esto me da 1 y me queda solo esto. Esto es esto, cuando omega es infinito, ¿sí? Y multiplica a la magnitud de arriba, que es omega entre omega 0, y la magnitud de abajo, que es 1 más omega sobre omega 0. Ahí está mi relación. Nada más que me quedó. ¿Sí? Esa es mi magnitud. Respuesta en frecuencia en magnitud. Y la magnitud en fase. La magnitud en fase es cómo se va a desfasar la señal de salida, ¿sí? Esta es la fase del voltaje B0, ¿sí? Entonces aquí está BP0 cis de teta, la fase. Esta fase es esta fase. BP0 es esto multiplicado por el voltaje de entrada, o sea, por BP, ¿sí? Esto por BP
todo esto por BP me da esto, BP0, voltaje de salida. Entonces, ¿esta fase cuál es? Bueno, primero pongo esta fase. Esta la considero arriba. Esta fase, acuérdense que era un número real negativo, corresponde a 180 grados. 180 grados. ¿Sí? A esta fase le agrego esta fase. Como está arriba también, vale 90. Y le resto la fase de abajo. Parte imaginaria sobre real. Así. ¿Sí? Ahora, aquí se va a formar una fase mayor a 180. No me conviene. Entonces conviene que esto que está aquí lo escriba como menos 180. Puedo ponerle más o menos. Es al gusto ahí. Entonces, puedo ponerle menos 180. Así. Menos 180. De esa manera, menos 180 más 90 que me da este imaginario me da 90, entonces ya me da la fase de menos 90 grados menos tangente inversa de omega sobre omega 0. ¿Sí? O sea, ahí ya tengo el desfasamiento que me va a producir a la salida de mi circuito. Es una fase negativa con otra negativa, así que está en el cuadrante de abajo mis desfasamientos. Ya tengo las dos y aquí les voy a poner la gráfica de esas dos ecuaciones. Esta sería entonces la respuesta en fase. ¿Sí? Tengo mi respuesta en fase. Ahora el gráfico de esta, pues ya lo conocemos, o sea, es así, es un paso alto en su frecuencia infinita, ¿vale? Cuando la frecuencia sea infinita, vale esto. Esto es esto que está aquí. ¿Sí? AB de infinito es esto. Entonces, bueno, la pura magnitud se me fue, ¿sí? La pura magnitud sin el signo, porque está en el cuadrante de arriba, así que aquí vale AB de infinito, ahí. Cuando esté en omega 0 voy a tener AB de infinito sobre raíz de 2. Estoy ahí. ¿Sí? Ese es mi perdón, ahí se ve, ¿no? Sí. Estoy trazando esta. Esta es la gráfica de la respuesta en magnitud. La respuesta en magnitud. Es un paso alto este circuito. Me describe la curva que ya conocemos. Inicia con inicia en 0, ¿no? Inicia en 0 acá. Ya. Si la frecuencia vale 0 y 0, si vale 0, todo se hace 0. Y estoy aquí, en ese punto, ahí. Si la frecuencia aumenta y esto crece y esto crece, esto desaparece, se desprecia y esto se acerca a 1. 1 por esto me da este valor, AB de infinito. Así que eso me da este valor que está ahí si la frecuencia crece. Y la fase.
la fase de acá va a llegar hasta acá, es menos 180. Y menos 90. Si la frecuencia, vamos a la fase, va a ver la fase acá, ¿no? Vean, vamos ahora a la fase. Si la frecuencia vale 0, este vale 0 y me queda menos 90. Así que estamos en mi gráfica de fase, estamos aquí, en ese punto. Si la frecuencia crece, se agrega un negativo, se va a agregar un extra a los 90 grados negativos, va a crecer y se agrega un extra negativo, y cuando esta sea infinita, esta vale menos 90 y menos 90 me da 180. Entonces va a hacer esto, así se va a buscar en el infinito, va a buscar el 180, me va a dar desfasamientos solo negativos. Este me da desfasamientos negativos entre 90 y 180, pero no me puede dar desfasamientos menores a 90 grados. Cuando esté en la frecuencia omega 0, voy a tener tangente inversa de 1, eso me da menos 45 grados, cuando aquí sea omega 0. Tangente inversa de 1 es menos 45. Con menos 90 me da menos 135. Así que voy a estar por acá, en menos 135 grados. En ese punto estoy en la frecuencia omega 0. ¿Sí? Mi desfasamiento es a la mitad del recorrido, son los menos 135 grados. Este es el circuito que, aparte de que me filtra, pues me da una ganancia. La ganancia yo la elijo, y también lo puedo diseñar igual que en el paso bajo. O sea, primero escojo el capacitor que voy a usar, veo cuáles hay en venta, propongo capacitor, propongo la frecuencia que quiero tener y despejo la frecuencia de corte, la propongo y despejo la resistencia que debo poner aquí. Entonces se propone este y se propone este y se despeja R, ¿sí? Resumiendo aquí, o sea, pasos de diseño. 1. Se debe saber omega 0. 2. Se propone C. 3. Se despeja R. 4. Se debe saber o proponer la ganancia que queremos tener. ¿Qué ganancia queremos tener? Esa se debe saber o proponer. ¿Sí? Y se despeja RF.
acá se propone C y se despeja R de R igual a 1 entre omega 0C. Acá se despeja RF de R por AB de infinito, ¿sí? De esta relación que está aquí, sacó de esta relación, ¿sí? El puro paréntesis. De aquí saco. Y con eso hacemos nuestro diseño, si queremos diseñar un filtro. Son filtros de primer orden, pero funcionan muy bien. No son filtros que, porque sean de los más sencillos, hacen una mala operación. Funcionan perfecto. Claro, filtros más sofisticados y mayor calidad, pues son los de segundo orden. Hay de tercer orden, cuarto, quinto, hasta se habla de filtros hasta de noveno orden, pero son filtros muy complicados. No los diseñamos nosotros, los filtros de muy alto orden no los analizamos nosotros, porque ya hay libros dedicados a los análisis que ya hicieron. Ya nada más tomamos fórmulas de esos libros y seguimos las indicaciones que nos dan para proponer valores y encontrar las componentes de un filtro de orden más alto. Pero a veces su costo y su dificultad para echarlos a andar es demasiada para los resultados que se obtienen. Entonces no conviene usar a veces filtros tan altos, de orden tan alto, cuando un filtro de primer orden o de segundo orden es suficiente. ¿Sí? Entonces eso sería todo lo que se refiere a este curso de filtros pasivos activos de primer orden que están contenidos en el libro de Boylestad. Y les digo, si ustedes tienen interés en filtros de segundo orden, pues cualquier otro libro de los que se usan normalmente en internet, en la red, de otros autores conocidos como el Cedra, Nieman, Floyd, ¿qué otro hay? Bueno, Malvino, así, o sea, hay otros libros, también trae esos filtros de segundo orden, pero hasta eso que no los analizan. Es raro el libro que llegan a encontrar que analiza. Les van a dar nada más las fórmulas y les van a decir cómo usarlas, cómo proponer valores. Pero si ustedes quieren deducir la formulita, ustedes lo pueden hacer. No es complicado deducirla, es el mismo procedimiento que un filtro de primer orden para deducir la fórmula. Nada más es un poquito de talacha la que hay que hacer, pero se puede sacar y pueden llegar a esas fórmulas que les presentan ya los libros directamente, ¿sí? Bueno, esto sería todo y nos vemos ya. No sé si hay otra clase aparte de la del viernes, voy a checar, pero si no hay clase después de la del viernes, que es este video para este trimestre, pues esto sería todo. Nos vemos.